Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. La verdad es que el menú para esta noche creo que es muy atractivo y va a merecer toda vuestra atención. Ha ocurrido algo sorprendente en Chile, algo histórico, algo que demuestra que ese fenómeno al que le tenemos un profundo afecto, ese fenómeno que a pesar de las modas sigue ahí, el fenómeno OVNI continúa vivo. Una noticia, una exclusiva que ha dado la vuelta al mundo, que procede de ese mágico país tan alargado y tan lleno de historia, de secreto y de misterio, y que incluso en la prensa más seria y sesuda de este país hemos visto en titulares. Los titulares de prensa, vais a saber esta noche mucho más, decían algo así como: sorprendentes documentos de los militares sobre ovnis en Chile. Vamos a tener toda la información y vamos a conectar directamente con buenos amigos ufólogos y los que han estado ahí organizando ese evento, donde un capitán en activo de las Fuerzas Aéreas ha mostrado ovnis en vídeo, ovnis grabados, ovnis de procedencia, la grabación militar y naval. Es algo impresionante. Aún diría más, pocas veces en la historia de este viejo fenómeno se ha producido algo igual. ¿Queréis conocer todo lo que ha pasado hace horas? Aquí en Milenio 3. Y además nuestro querido Teo Rodríguez va a intentar explicar cosas de la oscuridad. Carmen, ¿por qué nos da miedo la oscuridad? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues no lo sé, la verdad es que la oscuridad te hace pensar muchas cosas e incluso imaginar todo tipo de monstruos. Cuando somos pequeños, ¿quién no ha soñado que su habitación se llena de seres espantosos que durante ¿Solo los cuando sueños... somos pequeños? Bueno, cuando somos pequeños más, cuando somos mayores, la realidad es que los estamos viendo cada día a través de las noticias que nos dan. Teo Rodríguez, con sus relatos que regresa, lo ha titulado, me manda como siempre nuestro poe particular un sobre con su lacre rojo y en letras he leído. Esta historia, Iker, se llama En la oscuridad. Por supuesto, nuestro boletín con toda la actualidad científica con Carlos Cala. Y atención, sigue la polémica. ¿Qué fue realmente de aquellas piedras grabadas de Ica? En el año 1974, un periodista de la Gaceta del Norte causaba una conmoción sin precedentes. Se hablaba de que existió otra humanidad, una humanidad gliptolítica que dejó su mensaje en piedras que se ocultan ya un lustro después de la muerte de su descubridor en Ica, Perú. La mirada crítica de nuestro arqueólogo Nacho Ares va a intentar contaros la profunda verdad o la mentira, quién sabe, que se esconde en esta extrañísima colección, donde aparecían figuras rechonchas de habitantes, dicen, milenarios, operando, extrayendo vísceras, observando a través de telescopios extraños bólidos que atravesaban el cielo. Todo muy extraño. Yo he podido estar en Ica y he sentido cosas muy especiales, pero quizá nos encontremos ante uno de los grandes fraudes de la historia de la arqueología. Y además, entre otras muchas cosas, Paco Pérez Caballero, con su Crónica del Crimen, viene a presentarnos a un personaje que da escalofríos. Le llamaron M, el vampiro. Con todo esto y con mucho más y con nuestra agenda, vamos a comenzar, como siempre, dando paso a lo más importante, vosotros. Aloni 13, Noel Calero en los mandos de la nave del misterio. Por algo será que nos pone esta música que ha acompañado algunos grandes momentos del espacio. ¿Os acordáis la noche en que hablábamos del agua en Marte? También surgía esta música. Hoy, con los titulares que tengo en la mano, es de ley que vuelva a sonar la guerra de los mundos. Carmen, con esta sintonía, léeme. Tenemos periódicos de todo el mundo, vamos a seleccionar los que son en lengua castellana. Léeme un poco titulares para que los amigos de Milenio se hagan eco de las miles de noticias que han vuelto a reproducir la palabra OVNI con letras de imprenta. ¿Será para tanto? ¿Realmente ha habido documentos extraños? Carmen. Vamos con el periódico La Patria, que nos dice: ejército chileno reconoce encuentros de sus pilotos con ovnis. Un capitán hizo esta revelación en un encuentro de ufólogos realizados en Viña del Mar. Perú es muy claro y titula OVNIs en Chile. Tele 13 dice Capitán Bravo sobre los ovnis: hay que estar preparados y conscientes de que están. El País en España titulaba ovnis en Chile. El ejército chileno revela varios avistamientos de objetos no identificados. En Univisión se titula la noticia: ejército reveló encuentro con ovnis.
Miclinia chilena presenció avistamientos. En definitiva, un revuelo como hacía mucho tiempo con el tema de los ovnis, que a pesar de que siempre le intentan dar estocadas de muerte, sigue estando ahí. Sigue habiendo muchos casos de observaciones en Chile, pero lo importante es que hace unos años los militares chilenos, entended lo que es esto porque creo que es importantísimo, y por supuesto estaremos gustosos hoy de responder cualquier pregunta que tengáis a este respecto, porque es algo histórico. En Chile se ha formado un grupo de investigación entre militares e investigadores o ufólogos civiles, dispuestos a compartir los cientos de casos que se archivan en sus dependencias. Lo que nadie esperaba es que uno de sus pilotos militares, pilotos de combate, por supuesto autorizado por la Comisión de Defensa chilena, expusiese vídeos. Yo creo que nunca ha ocurrido esto. Vídeos donde aparecen helicópteros, vídeos donde esos helicópteros son perseguidos por figuras no identificadas, auténticos ovnis. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué ese aperturismo al mismo tiempo que en el resto de naciones se habla de que ya no existen casos? ¿No existen casos porque la gente tiene miedo a que le llamen loca y sin embargo los militares saben que algo existe? ¿Qué es ese algo? Seguimos con la gran pregunta. Lo hemos recordado muchas veces, ¿verdad? Eso de algo flota sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro harto ya de vagar por los espacios infinitos. ¿Pero qué es ese algo? ¿Por qué aparece y se esconde? ¿Por qué nos muestra de vez en cuando sus luces tenues? ¿Por qué nos sorprende en una carretera? ¿Por qué nos deja con las ansias de contarlo y sin embargo a veces tenemos miedo a que nos tachen de chiflados? ¿Por qué tantos chiflados al mismo tiempo de cualquier condición social de cualquier país los han visto? ¿Por qué incluso algunas maniobras militares, navales, como en Chile, han visto que estos objetos surgían de lo más profundo de las aguas? Chile, hay que decirlo, es un país pionero en estos aspectos. El ejército ha mostrado casos, documentos, y ha dicho, existen. Pero ahora bien, ¿qué son? El organizador de ese congreso histórico, yo creo ya a partir de ahora para la historia de los ovnis, en Viña del Mar, en Chile, es Enrique Silva. Don Enrique Silva, amigo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para España, buenas tardes acá en Chile. Un abrazo también a distancia a todos los amigos de España. Enrique, la verdad es que estamos bastante conmocionados los que hemos sentido siempre afecto, ¿no?, por el fenómeno ovni, porque como te digo, la repercusión ha sido brutal. Algo ha ocurrido, un nombre propio también como el del capitán Rodrigo Bravo, que al parecer ha presentado vídeos, imágenes sobre ovnis, se ha decantado públicamente a favor de investigar el fenómeno. No sé, ¿tú qué crónica nos harías? ¿Por qué ha sido algo tan importante allí en Viña del Mar, Enrique? Bueno, sí, en realidad marcamos un hito histórico en cuanto a la desclasificación de algunas informaciones que tenían reservados nuestros amigos de la Fuerza Armada, principalmente lo que tiene que ver con el área militar. Lo que dijo precisamente el capitán Rodrigo Bravo es que el fenómeno existe. En cuanto a las pruebas presentadas o documentos gráficos, a ti, Enrique, ¿cuál sería el que más te llamó la atención? No, en realidad son cuatro casos como la columna vertebral de toda su investigación. En realidad hay un caso que es tremendamente impactante que tiene que ver con un avión Boeing ocupado por una empresa aérea nacional que efectivamente a aproximadamente unos 2.000 metros de altura pudo encontrarse con un objeto volador no identificado. Incluso en el audio se escucha del piloto advirtiendo a la torre de control de que tenía enfrente un avión, y la respuesta inmediata de la torre decía no hay ningún avión detectado por radar, y decía sí, está al frente, y de pronto en solo segundos se puso al lado del objeto en forma totalmente estacionada a una gran velocidad. Estamos recordando una gran velocidad en el espacio. Son distancias evidentemente muy cortas, se hacen en el espacio, pero en cosa de segundos se acercó en ruta de colisión y luego nuevamente en cosa de segundos parte raudamente y se aleja del Boeing, que iba aproximadamente a unos 700 kilómetros por hora. La torre de control no detectó ningún objeto. Y tercero, este es un avistamiento que es más o menos habitual, pero que lamentablemente ha sido ocultado por mucho tiempo. Uno por el tema profesional, porque recordemos que este es un grupo multidisciplinario, somos todos profesionales, yo me dedico al área académica, yo hago clases en la universidad, y entendemos que en estos años siempre han llegado registros interesantes de personas que en forma anónima, y que hemos reservado por supuesto de su identidad,
nos han entregado y que pertenecen al mundo aeronáutico y militar, y también coinciden más o menos con estos relatos, es decir, que objetos en ruta de colisión, y esa es más o menos la premura del Ejército y las instituciones aéreas, las Fuerzas Aéreas, en este caso de Chile, de poder entender este fenómeno como un peligro, eventual peligro, potencial peligro para la seguridad aérea de los vuelos precisamente que andan circulando permanentemente en los cielos. Desde luego, Enrique, que consideramos que el evento es absolutamente histórico, que un capitán en activo del ejército hable y plantee y muestre documentos ante un grupo de periodistas, de ufólogos, de investigadores. Imagino que a partir de ahora se traza un horizonte lleno de posibles esperanzas y de colaboración con los militares, ¿no? Entendemos que esto es, insisto, un hecho histórico, un hecho realmente importante, relevante, por cierto, pero además, en cuanto a este encuentro entre investigadores del tema y militares, no es reciente. Ya en Chile, a fines del 97, de 1997, se creó un comité acá para investigar este fenómeno extraño en la Dirección de Aeronáutica Civil, que es la entidad dependiente de la Fuerza Aérea de Chile para controlar todo el tráfico aéreo de acá del país. Entonces este comité de características oficiales fue precisamente un poco para tranquilizar y poner paños fríos a una discusión que estaba increciendo, iba netamente a aumento día a día, por una secuencia tremendamente importante de avistamiento en todo el territorio. Imagínense que Chile tiene aproximadamente 4.000 kilómetros de norte a sur. Es una franja tremendamente larga y con múltiples posibilidades de avistar fenómenos raros en distintos lugares. Entonces es una discusión interesante que se genera en este minuto, ahora en forma exclusiva, se los cuento gracias también a ustedes el interés en España, pero se los cuento como en forma de agradecimiento. Ayer precisamente el capitán Rodrigo Bravo me escribió un mail muy personal, muy de agradecimiento, muy íntimo. Nos hicimos grandes amigos a partir de esta experiencia. Ya nos conocíamos un poco antes, pero ahora como que reafirmamos nuestra amistad. Pero él me dice que personalmente está muy satisfecho, tremendamente satisfecho. Lo mandaron a llamar del alto mando y en marzo prepara 2 conferencias a la aviación militar, por un lado, y va a tener otra intervención también en forma interna, privada, con algunos pilotos navales. Y también me cuenta Iker algo también importante, que esto tuvo repercusiones, como ya estamos notándolo en otros lugares de otros países en realidad, porque estamos hablando de que llamaron al ejército pares, oficialidades del ejército de Alemania, de Dinamarca, de México, etcétera. Entonces esto realmente tuvo repercusiones importantes y al parecer hay algo que se está preparando en conjunto, en forma interna, con otras instituciones y que estaría en el fondo liderando una parte de la oficialidad del ejército en Chile. Oye, Enrique, sinceramente te mandamos un fortísimo abrazo desde España. Yo sé que estas palabras tuyas emocionadas con la pasión del que investiga esto con fe, en saber la verdad, como nos ocurre aquí, pues de verdad se me está poniendo la carne de gallina, porque es muy bonito que en un país como Chile, de tanta tradición, de tantos casos clásicos, siga demostrando que el fenómeno, sea lo que sea, sigue vivo, y que lo que habéis logrado, amigos, yo creo que es algo impresionante y que solo quizá con el paso de los años y con lo que venga después se puede ir calibrando en su justa medida. Don Enrique Silva, amigo, muchísimas gracias y espero seguir en contacto, ¿eh? Sí, Iker, yo en realidad deja terminar una cosa muy breve, y que tiene que ver con el significado de todo esto y a la vez de quienes han tenido algún avistamiento en su vida. Es decir, esto es un ejemplo de que lo que hemos dedicado años y quienes también han avistado algo así ocasionalmente en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier momento determinado, en España, en otros lugares de América o de Europa, etcétera, no estamos locos, no estamos alucinando. Es decir, hay un fenómeno concreto, hay un fenómeno que está ocurriendo en cualquier lado y se presenta en el momento menos inesperado, en cualquier circunstancia. Entonces aquí estamos trabajando en forma seria, rigurosa, tratamos de hacer de manera científica. Entonces todos estos hechos puntuales, donde gente de que está preparada para revelar información, tiene mucha información y puede detectarlo también a radares, tiene instrumentos para detectarlo, eso nos reafirma nuestra convicción interna de que efectivamente no estamos solos y que tenemos un fenómeno paralelo nuestro como humano propiamente tal, y que no es precisamente humano. Hay algo más extremo, es decir, no sabemos si es extraterrestre,
o no sé, no tengo idea. Pero aquí hay un fenómeno interesante y que hay que debatir ante este problema que son los objetos voladores no identificados. Y que es un abrazo gigante a los amigos de España y bueno, las puertas abiertas acá personalmente y el grupo Ayón también en Chile. Ojalá podamos vernos pronto, amigos, porque desde luego esto es muy emocionante. Has hecho un resumen perfecto y sobre todo hay una cosa que está clara, que mucha gente en España que durante años ha silenciado sus experiencias OVNI, quizá ahora sepan que en un país lejano pero cercano ahora por la posibilidad tecnológica están haciéndose las cosas muy bien. Un paso adelante histórico, compañeros. Disfrutadlo y seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo, Enrique. Igualmente un abrazo, también un abrazo a Carmen que hizo el enlace. Un abrazo. Es curioso, pero este capitán, al margen de esta conferencia, firmó un acuerdo para no hacer ningún tipo de declaraciones al margen de esa exposición concreta sobre los casos. Sin embargo, gracias a la televisión chilena tenemos un documento que, sí es verdad que se escucha bastante mal, la sala, la acústica para grabar quizá no era idónea y sale con muchísimo rebote. Por eso os traduzco previamente, en el buen sentido, lo que decía este capitán de la Fuerza Aérea Chilena, que exponía esos casos duros, esos casos, como llaman en Chile, que han pasado todos los filtros de aproximación de extraños artilugios, porque muchos son metálicos, o esa apariencia tienen, a aeronaves civiles. Curiosamente, este hombre terminaba su conferencia diciendo: el fenómeno existe, está presente. Los noticiarios de Chile todos abrían con esta sorprendente noticia. Por primera vez un militar en ejercicio expone sobre este tema. El capitán Rodrigo Bravo realizó una tesis entre los años 2001 y 2002 para graduarse de piloto de ejército. En esta tesina de 8 capítulos, Bravo analiza algunos de los fenómenos que han visto pilotos del ejército, objetos que no han sido identificados. Estas imágenes corresponden a ejercicios militares, eventos que no están dentro del estudio del capitán. Hoy día, en el mundo aeronáutico, estos fenómenos ya son fenómenos más considerados como fenómenos meteorológicos, como fenómenos orográficos, y que se debe presente, existen, están, Existen, están, prácticamente es lo que se podía entender, pero que no es ni mucho menos baladí en las palabras de este oficial del ejército, que llevaba en la cartera, en el maletín, ni más ni menos, vídeos de diferentes sectores militares chilenos que se han encontrado con ovnis y los han filmado. Esto me parece alucinante. ¿Qué opináis vosotros? 7640. Por cierto, Carmen, como viene siendo habitual, se me olvida decir que hay un regalo, o un regalo que se sortea, claro, muy especial. Tan especial como que luego informamos en nuestra agenda cotidiana. Creo que el lunes sale el tercer volumen de la enciclopedia DVD más libro de Cuarto Milenio, que ha arrasado, hay que decirlo, que se ha agotado, que se ha tenido que reeditar los 2 primeros números. Gracias de todo corazón por vuestro apoyo, gracias de verdad. Y como el 1 es tan inencontrable, tanta gente se ha quedado sin él, Santillana y 4 pues nos permiten hacer una curiosa operación. Solamente hoy, solamente hoy. Solamente hoy podemos sortear 3 ejemplares de ese primer número que salió a la venta ya hace 2 semanas, de Cuarto Milenio, ese DVD de los programas de las conspiraciones de Hollywood, con ese libro que trae información única y fotografías elegidas por nuestro equipo de reporteros. La verdad es que hay muchísima gente que se ha quedado sin él. Han vuelto a hacer una nueva tirada y esperemos que todos tengan ese DVD. Por el momento aquí sorteamos 3 de esos ejemplares con los DVDs de Cuarto Milenio. Pero no podemos abandonar Chile, porque la noticia es suficientemente importante. Una de esas ocurren solo con el paso del tiempo, de los años. En Chile, precisamente, hemos hablado en alguna ocasión del tremendo caso del Cabo Valdés, ¿os acordáis? Ese cabo que desapareció un tiempo, como absorbido por la nada, en el destacamento Rancagua, en aquel día de abril del año 77, en las cercanías de Putre, entre la frontera boliviana y chilena. Es uno de los grandes casos de la ufología, nunca aclarado del todo. Ese hombre penetró en una especie de niebla, provocada al parecer por un objeto luminescente que sorprendió a aquella patrulla. Aquí tuvimos su voz, la voz de los soldados que estaban aquella noche, y de repente el cabo, poco a poco, dando el alto, se adentró en aquellas tinieblas luminosas. Y después, la nada, la desaparición absoluta, el pánico entre sus compañeros. Estaban en una zona conflictiva, una zona difícil, una zona desértica por completo, Putre.
y de repente su jefe, su mando, el hombre que llevaba la manija de aquel destacamento había desaparecido, y de pronto, según confesaron y juraron los otros 6 integrantes, un golpe, como si un saco cayese del cielo negro. Y aquel saco era en realidad un hombre en posición fetal, el propio cabo Armando Valdés, pero su reloj se había detenido y su barba había crecido como si hubiese pasado varios días en una dimensión paralela. Y aquella frase jamás, jamás comprendida del todo. Ese cabo Armando Valdés, como si no supiese dónde ha estado, sonríe con mueca casi al borde de la locura, atenaza los brazos de sus compañeros y dice simplemente, con otra voz que no parecía la suya, aquel 25 de abril del 77, le escucharon decir al cabo Valdés: ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde venimos. Sonrió y acabó diciendo: pero regresaremos. Ese caso dio la vuelta al mundo, la abducción total de Putre, Chile, y el cabo Armando Valdés ha mantenido un silencio denso, roto solo en algunas ocasiones, hablando de que lo que le pasó, de aquel tiempo perdido, era algo que recuerda como una pesadilla. Chile es un país fascinante. Los primeros casos que ocurren en ese país nos remontan a Copiapó, a la visión de una especie de objeto o de animal. Se tomó como un gran pájaro que sobrevolaba las viejas minas de la zona. Quizás sea, pleno 1870, uno de los primeros casos de ufología mundial, o conocidos, con informes, con declaraciones. Después muchísimos, muchos en las carreteras, muchas filmaciones, muchas fotografías. Un país muy rico, quizá por sus kilómetros, más de 4.500 creo de extensión, de largura. Gente, comunidades andinas que desde tiempo muy remoto había grabado en las piedras las visitas de extraños dioses que viajaban en bolas de luz. Otro activo investigador chileno que ha organizado junto a Enrique Silva este congreso, esta ponencia donde militares han mostrado sus casos, y queremos saber qué han sido exactamente, qué se ha visto en esas pantallas, es toda una autoridad en Chile, Rodrigo Fuensalida. Don Rodrigo Fuensalida, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker, buenas noches a todos nuestros amigos españoles. Exactamente acá todavía viendo el revuelo que ha causado justamente esta conferencia internacional y las declaraciones de mi gran amigo también Rodrigo Bravo, capitán del ejército y piloto también, que con una instancia, diría yo, de bastante transparencia por parte del ejército, ha publicado en este evento lo que fue parte de su tesis, con la cual se graduó efectivamente de piloto de guerra, y que fue una investigación también al interior de la aviación del ejército en torno al tema de los ovnis. ¿Por qué tanto revuelo allí en Chile y revuelo internacional? ¿Qué es tan importante para ti? ¿Qué es la clave? Lo ha contado este capitán. Yo creo que la clave es reconocer de manera efectiva la existencia de un fenómeno original. Primero, la permisión que dio el ejército. El ejército le dio permiso para que pudiera hablar en este evento. Y lo que más importante aborda la tesis son casos de incidentes ufológicos acontecidos en la aviación del ejército de Chile, y casos que son realmente sorprendentes, que cuentan con el aval de la investigación de Rodrigo como oficial de ejército, y también con el aval un poco de la institución. Es decir, está claro a mi entender que hay ahí una especie de puente que se ha entablado entre el mundo civil y el mundo militar en relación a la investigación OVNI. Se mostraron vídeos, pero vídeos de origen militar incluso. Exactamente, hay videos, hay un video de la Armada de Chile, otro video también tomado hacia el paso de helicópteros de la aviación del ejército, donde se presentan efectivamente el paso de objetos voladores no identificados, con lo cual también se demuestra un poco que la evidencia también es evidencia audiovisual. Lo curioso es que mientras nos encontrábamos realizando este congreso, hubo un avistamiento OVNI en la ciudad de Villarrica. El congreso fue el 6 y 7, terminábamos ya nuestras actividades el día 8, y el día 7 se presentó un OVNI de gran dimensión sobre la ciudad de Villarrica, contemplado por bastantes testigos. Ahora, en mi caso personal, yo me tocó entrevistar a algunos testigos de los cuales versó la tesis de Rodrigo, ya que también fue uno de los asesores de la tesis, y me consta el grado de apertura que ellos tienen en torno a fenómenos que realmente son casos duros. Creo que
tres casos fueron los que realmente más sorprendieron al público. Uno de ellos fue el caso llamado La Unión, donde en la ciudad de La Unión 3 helicópteros del ejército contemplaron un ovni posado en tierra. Al observar el ovni posado en tierra, este ovni se eleva, se coloca enfrente prácticamente en posición de colisión y realiza después movimientos en zigzag hasta desaparecer. Previo a esto hubo un intento de comunicación de radio por parte de los pilotos sin tener ningún tipo de, obviamente, respuesta. Tanto el ver el ovni posado en tierra, al elevarse, el realizar estos movimientos, generó toda una dinámica que nos permitió coincidir con los pilotos que estábamos en presencia de un fenómeno realmente de origen extraordinario. Pero dan hipótesis abiertamente también. El capitán Rodrigo Bravo, otros militares, ¿se pronuncian sobre la procedencia posible de este fenómeno, Rodrigo? Bueno, está claro que previo a la tesis, es decir, en la propia tesis están siempre considerados los factores explicativos de muchos antecedentes ovnis. Ahora, los casos ilustrados eran los casos duros, es decir, los casos que no tienen una explicación convencional. Y casos que no tienen una explicación convencional dejan abierta la puerta ahí para que la especulación científica, a nivel quizás de hipótesis de avanzada, sean las que expliquen el fenómeno. Rodrigo está bastante claro como muchos oficiales también de la Fuerza Aérea y el Ejército, que no hay que cerrarse a la posibilidad de que estemos en presencia de un fenómeno, de nuevos fenómenos altamente extraordinarios, y ya eso ya no es tema de ellos, es tema más bien de teóricos en otra área de la ciencia. Los militares simplemente recopilan datos de casos extraordinarios que no los explican en función de ni experimentos militares, ni armas avanzadas de otras potencias, no, dejan directamente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Me tocó conversar, en uno de los casos hay un incidente con el avión, inclusive un avión de un Citation, que fue el avión del general en jefe del ejército. En ese minuto venía el avión de Estados Unidos, el general no se encontraba en el avión, pero se encontraba toda su tripulación, más 5 militares. Esto acontece en un sector sur de Santiago, donde este avión se encuentra primero con una esfera y posteriormente con un objeto sumamente alargado que uno pudiera interpretar como una especie de nave nodriza. Eso se coloca al lado, empieza a balancear y después acelera a una velocidad increíble. Yo cuando al capitán de vuelo le pregunto derechamente qué pensó del cuerpo que estaba a un costado, el capitán, que es ingeniero aeronáutico, me dice: eso tenía gravedad propia, no tenía alas y era 4 veces más grande que nuestro avión, por lo tanto no sé cómo explicarlo. Así abiertamente deja la puerta abierta a que esto tenga una explicación en un ámbito más extraordinario. Desde luego, Rodrigo, vuelvo a repetir que con tremenda envidia, porque qué bonito es ver que el fenómeno ovni, sea lo que sea, ahí no ha perecido, porque en España sí que parece que los casos en los últimos años han decrecido considerablemente, y sin embargo en Chile quizás se podría decir todo lo contrario, que en la última década en la que tu actividad como investigador ha sido tremenda, ¿cuántos casos se podrían haber, casos como tú dices, documentados, se podrían haber registrado en ese largo país? En los últimos 10 años, yo por lo menos, nosotros hemos recibido en nuestra organización en los últimos 10 años unos 700 casos más o menos interesantes, que tienen así, que son reportes que tienen un peso crítico, y estoy señalando que he dejado fuera el ruido, y eso que, ojo, que hay lugares en Chile, como lo presentó el propio capitán, lugares en Chile, como la región de Cochrane, donde se están produciendo, promedio, hay una hacienda que está custodiada por gente del ejército, promedio 1 a 2 avistamientos semanales. Que esto se produce entre los meses de marzo hasta octubre, decreciendo esto cuando empieza a haber una actividad de mayor, se acerca el verano y empieza a haber mayor población. Es ahí, en este lugar, donde nosotros pensamos montar ahora una estación de monitoreo similar a Gesdalen. Ya nosotros hemos tenido éxito en salidas a terreno donde hemos podido, por ejemplo, coordinados con radaristas de la Fuerza Aérea, como fue hace
cerca de 7 años atrás, que nos proporcionaron por radares estratégicos blancos no identificados en el mismo sector. Nosotros pudimos captar las evoluciones de los ovnis y dejar todo un registro audiovisual bastante increíble, y ahora queremos hacer mediciones más científicas de esto, apoyados justamente con nuestros amigos de las Fuerzas Armadas, que se han mostrado muy abiertos, tan abiertos que nos han permitido dictar conferencias en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, algunos regimientos del Ejército, y ahora se viene algo bastante mejor por las repercusiones de lo que ha tenido el evento con Rodrigo. De verdad que muchísimas gracias por estos minutos, Rodrigo. Desde luego que es una iniciativa que ojalá vaya mucho más allá, porque estoy seguro que va a haber muchas sorpresas. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, Iker, y un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos españoles también, y esperamos tener tan buenas noticias, y te felicito también por el programa. Desde luego que espero escuchar tu voz muchas más veces, Rodrigo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, chao, chao. Esta canción que pone Noel, Mitodea de Vangelis, sirvió y se integró en una de las sondas enviadas a Marte en busca de vida en otros mundos. Escuchando a Rodrigo Fuensalida, escuchando también a Enrique Silva, escuchando esos proyectos, esos militares que les prestan la información que aparece de repente en los radares, esos militares con los que van a hacer una especie de campamento Gesdalen, acabo de decir, que fue un experimento en el norte de Europa, en zonas gélidas, de dejar cámaras porque en una zona concreta surgían extrañas luminarias no identificadas. Todo esto hace que a través del micrófono tengas ganas de volver a decir aquello que ya decía Antonio José Alés, ¿no? ¿Quiénes sois y qué pretendéis? Si estáis ahí, mostraros de una vez, porque el hombre de la Tierra está cansado ya de este juego del gato y el ratón. ¿Por qué los ovnis siguen siendo un desafío? ¿Qué opináis vosotros? Vamos con los mensajes de los comentaristas de Milenio 3, 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre vuestros comentarios, vuestras preguntas. Me parece la noticia del año, nos habéis alegrado la noche al pensar que no estamos solos. Un saludo de los vigilantes de la Expo. José desde Badajoz, que nos dice: alucinante lo del Cabo Valdés. ¿Por qué los gobiernos siguen empeñándose en negar lo evidente? ¿A qué o a quién tienen miedo? La pregunta es, ¿qué es lo evidente? En España se desclasificaron documentos OVNI. Hubo casos a finales de los 60 por Extremadura o el este de Portugal. Esos años 68-69 parece que hubo muchos avistamientos. Sí, la gran oleada. Un día haremos un programa, si queréis, si os apetece, de eso que llamamos oleadas, que la gente no tiene por qué saber. La oleada más famosa del mundo es la del 54 en Francia. Se habla de más de 1000 sucesos, muchos de ellos con objetos posados, muchos de ellos con extrañas figuras, casos célebres como Levecenay, Premanón, tantos y tantos, que causaron incluso temor y una especie de pánico colectivo. Pero había una cosa que no cabía duda, y lo dijo la gendarmería: la gente en sus campos, en sus carreteras, está viendo algo que es imposible, pero que está. ¿Qué es? Nuestra propia imaginación, nuestro propio miedo, el arquetipo del inconsciente colectivo, seres de otros mundos. ¿Qué es? Y luego en España ha habido varias oleadas, pero una muy grande, como decía este amigo, la del año 68 en concreto. Hubo dos investigadores, Félix Sales de Blas y David Gustavo López, que hicieron un trabajo, hay que reconocerlo, memorable, sobre la estadística de aquellos casos. Es cierto que muchos de ellos coincidían con ciertas etapas, por ejemplo el verano, con la mayor cantidad de personas mirando evidentemente a los cielos, pero también, y era curioso, por cierto contagio sociológico. Eso es innegable. España y el mundo entero se acercaba a la luna, y la pasión por los ovnis estaba ahí. La sensación es que pase lo que pase, se cuente o no se cuente, los medios hagan caso o no, los ovnis, sea lo que sean. Por eso decía que ¿qué es lo evidente? Yo no lo sé. Hay algo, pero no sé qué es lo evidente. Se muestra de vez en cuando, como en un extraño teatro, que a veces cansa, pero a veces con noticias como estas de Chile también emociona. Luis desde Almería nos dice: buenas madrugadas milenarios, el fenómeno ovni está ahí, pero para verlo hay que mirar al cielo, y esa costumbre la hemos perdido. Ya era hora de que algún país diera el primer paso. Espero que las demás tomen ejemplo. Enhorabuena por los programas, nos dice María José desde Fuente del Maestre, en Badajoz. Siempre que hablamos de ovnis lo identificamos con el cielo, pero ¿y el mar? ¿Qué hay donde no nos es posible llegar en esas profundidades? Se preguntaba Óscar desde Madrid. Bueno, el tema de los OSNIs, o objetos submarinos no identificados, como se mencionaba en una época, es absolutamente
denso en cuanto a avistamientos, algunos incluso investigados por nuestro ejército, aunque hay que decir que la Marina nunca ha sido, hay que decirlo también, proclive a dar información excesiva. Hay casos en toda la costa española, en toda. Muchos, por ejemplo, años 68-69, mencionaban antes, en Algeciras, investigados por Manuel Gómez Serrano, el policía de Algeciras, que dedicó su vida y sigue dedicándola a investigar este tema. Algunos casos sorprendentes, casos que decir en Canarias con objetos emergiendo de las aguas, casos tantos en Baleares que se habló incluso del triángulo magnético de las Baleares, y también en toda la cornisa cantábrica, el caso del año 74 en Guipúzcoa y Francia, que fue visto por, dicen, cientos de miles de personas. Al final siempre intentan ponerse excusas, o como no, pensamientos científicos que sí quedan en la diana, pero se habla de reentrada de chatarra espacial, se habla de globos sonda, se habla de todo tipo de cosas, y a veces algunos casos, que ya van siendo muchos, quedan, como decía antes Rodrigo Fuensalida, sin explicación. Vicky y José desde Aspe nos dicen: hola, el 7 de enero cuando volvíamos de viaje vimos sobre Valencia unas luces enormes, rápidas, que desaparecieron enseguida. También se preguntan si tiene el ejército comandos especiales para investigación ovni. Sabéis que en Gijón se han avistado ovnis en el cielo y en el mar, en la zona de la playa de La Ñora. Sí, toda Asturias ha sido proclive a, también decíamos, a casos de este tipo. El ejército oficialmente no tiene ningún grupo de investigación, como ocurre en Chile, donde hay una comisión oficial de militares e investigadores. En España la situación es muy diferente. Se exhumó de los archivos lo que se supone que había, una ristra de casos entre el 68 y el 92 oficialmente, aunque luego ha habido algunas aplicaciones de casos posteriores. Hay gran polémica, y lo que creemos la mayoría de los investigadores que hemos estado en la carretera e entrevistando a personas es que muchos casos no se registraron, algunos incluso ni aparecen o no aparecen como debían aparecer, y eso evidentemente forma parte de un gran misterio. Pero en España sí que teníamos esos documentos donde los testigos se preguntaban sobre lo que habían visto, si habían visto seres dentro de esos aparatos, si habían aterrizado. Cierto, muy buen apunte, porque es verdad que hay una información única en el mundo. Yo la publiqué hace muchos años, se llama Instrucción General 40/5 de obligado cumplimiento, que sería un poco el cuestionario que el Ejército del Aire da a sus oficiales por si se encuentran con casos de ovnis. Incluso hace mucho tiempo, años 68-69, de nuevo volvemos a acudir a esa fecha mágica, hubo casos donde los militares pedían que cualquier persona que avistase algo extraño lo grabase, lo filmase, lo fotografiase, fuese rápidamente a la dependencia más cercana y dejase esas pruebas. Muchas de esas pruebas jamás volvieron a sus dueños. Hay varios casos incluso de filmaciones desde aviones comerciales filmando un objeto triangular. El señor Retuerce, si nos está escuchando, recordará esta historia, porque jamás, a pesar de que lo pidió, le devolvieron aquel material. Es decir, ha sido una relación espinosa, pero nos queda y sigue estando esa Instrucción General 40/5 que demuestra que hay preguntas, un cuestionario, y uno se sorprende cuando ve ese cuestionario y se encuentra preguntas como: ¿vio seres junto al objeto? ¿Qué vestimenta portaban estos seres? ¿Hubo huellas? ¿Había trozos de ese objeto desprendidos en el suelo? ¿Tenían escafandra? ¿Hablaron con ustedes? ¿Se aproximaron? ¿Qué forma de trompo, helicoidal, fusiforme tenía ese objeto? Todo eso en documentos oficiales del Ejército Español. Si no existen los ovnis, si son imaginaciones, ¿qué demonios pinta ese cuestionario? Guillermo dice: si los ovnis realmente existen, ¿por qué se empeñan en hacernos creer que no existen? ¿Por qué siempre que ocurre algo, a los 2 días nos dejan de informar? Julia desde Jerez dice: hoy me recordáis la extraña luz que vi hace unos años de madrugada. Yo creo en lo que vi y no era nada conocido. Ojalá nos lo cuenten algún día. ¿No será que se dejan ver más en países más aperturistas en el fenómeno ovni, y en países que tapan y ocultan estos temas no se dejan ver? Se pregunta Carlos. Luego seguimos con muchas más preguntas y con la agenda, porque precisamente hablábamos con Chile. Hay noticias muy importantes, una esencial, histórica para este equipo. Estamos dando la información con cuentagotas, tal y como nos dejan. Es que Milenio 3 va a ser un fenómeno extraño, en el sentido de que se va a difundir por varios países hermanos de América. Apuntad, amigos de Colombia, México, Argentina, Chile, Estados Unidos. Milenio 3 en esta edición de los sábados va a ser internacional. ¿Os imagináis la cantidad de casos, historias y documentos nuevos que van a llegar?
Hay muchas noticias de esa agenda milenaria importante, pero antes, Noel, me gustaría dar un cambio, acurrucarnos más en las sensaciones que produce la música misteriosa. Y pasamos del cielo a cosas mucho más cercanas. Y quizá por eso nos impresionan más, ¿verdad? Porque pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier habitación, en cualquier casa, en cualquier carretera. Hay muchas teorías sobre el miedo a la oscuridad, sobre la negrura que nos invade. Dicen los estudiosos que el hombre está diseñado, está concebido como ser diurno. Ese gran amigo que es el doctor forense José Cabrera, que tanto nos ilustra en Cuarto Milenio, decía que muchas veces distinguir una cara era la diferencia entre morir o seguir vivo, cuando uno se cruzaba en un camino solitario a lo lejos y veía que avanzaba alguien, porque la oscuridad lo envolvía todo de una especie de pátina fantasmagórica. Desenvolverse en la oscuridad siempre se ha considerado cosa de alimañas, cosa de animales. Hasta que no llegó la electrificación de los campos, España era un país donde, cuando caía la noche, llegaban las historias extrañas. Pero la oscuridad tiene muchos conceptos, muchas historias. Nadie se siente del todo seguro cuando tiene que estirar la mano y palpar, ¿no? Y evidentemente, sobre todo cuando esa oscuridad se produce en lugares inquietantes. Como digo, un sobre y un lacre rojo, como decimonónico. Teo Rodríguez había puesto en su relato, en su envío flamante, En la oscuridad. Natalia, a pesar de su juventud, es una niña que no ha tenido una vida fácil, especialmente desde que poco después de cumplir los 9 años, viviera una experiencia que la marcaría para siempre. Mamá. Tranquila, cariño, tranquila. No quiero que venga otra vez. No pasa nada. Mamá está contigo. Va a venir otra vez. Me hace daño. Eso no va a pasar más. Ahora duérmete, cielo, que mamá va a cuidar de ti. La pequeña no tardó en dormirse. Estaba agotada. Apenas dormía por las noches. Había algo que tenía. Un momento en mitad de la madrugada que convertía a Natalia en protagonista de una terrible pesadilla. Como en noches anteriores, después de que unos nudillos golpearan la puerta, esta se abría muy despacio. Y alguien entraba en la habitación. Vete de aquí. Natalia no podía ver quién se acercaba a su cama. Jamás lo había hecho. Solo sentía que cada vez estaba más cerca. Los pasos se detuvieron justo a su lado. Entre lágrimas y temblores, notó como unas manos se apoyaban sobre el colchón. Apenas a un par de centímetros de su oído. Aquella noche, todo ese terror oculto en la oscuridad de su habitación desapareció justo después de aquel portazo. La pequeña Natalia, abrazada con fuerza a la almohada, se quedó dormida. A la mañana siguiente, Natalia se despertó muy tarde. Nadie lo hizo antes para vestirla y llevarla al colegio. Después de ponerse las zapatillas y coger su bastón, fue a buscar a su padre. ¿Papá? ¿Papá? La puerta del dormitorio estaba cerrada. ¿Papá, estás ahí? Tras golpear con su mano un par de veces, entró en la habitación. Natalia era ciega de nacimiento, por lo que no pudo ver a su padre degollado y tendido sobre la cama, cubierto de sangre.
Papá, ¿dónde estás? Tranquila, cariño, tranquila. Te dije que cuidaría de ti. Papá. Después de aquel día, las noches de Natalia fueron como las de cualquier niña de 12 años. En fin, como hemos dicho, y no queríamos desvelar mucho, hay muchas oscuridades, algunas que se pueden superar, otras que hacen a los seres humanos dignos de intentar ver dentro de ella, y desde luego es un mundo que hay que conocer en profundidad para intentar comprender en su sentido más inquietante en ocasiones las historias de Teo Rodríguez, dejándonos siempre sobre todo con una reflexión y a veces con una especie de helazón en el alma. Pero ahora es tiempo de agenda, Carmen. Pues sí, hay muchas cosas esta semana, como nos están informando a través de muchos de los mensajes que te felicitan, Iker, por ese premio que te ha dado la Guía TV como mejor comunicador, personaje del año, mejor comunicador televisivo. También hay que felicitar a los que se han quedado a medias. Tú con el 43,5% has salido ganador de todos ellos, pero también hay que felicitar a Jaime Cantizano, a Joaquín Reyes, a Arturo Valls, a Andrés Montes, todos muy buenos comunicadores. Hombre, desde luego, y con una amplísima trayectoria. De verdad que muchas gracias, sobre todo cuando me dijeron que la votación popular en diferentes portales del grupo Vocento era de 196.000, creo, votos. No sé, uno se queda de verdad agradecido, sorprendido, abrumado. Muchas gracias, amigos, de verdad. El galardón, entre comillas, yo seré una parte visible de Cuarto Milenio, pero es todo el equipo, hasta la última de las 40 personas que trabajan en el Senado del Misterio, se lo merecen tanto más que yo, así que muchísimas gracias por demostrar que estáis ahí, que en el fondo es lo que importa y lo que hace que sigamos. Por cierto, mañana, Carmen, en Cuarto Milenio, 11 menos 20, importantísimo, Peter Fenwick, ¿os acordáis? Aquel científico que ha abierto un mundo nuevo en las experiencias cercanas a la muerte, en difuntos que antes de fallecer, en personas que antes de fallecer observan a seres queridos. Una cosa apasionante, declaraciones primeras de Fenwick, mañana en Cuarto Milenio. Y el DVD. El lunes sale Poltergeist, ese DVD donde vais a poder ver los reportajes sobre el duende de Zaragoza, esa voz que salía de la hornilla, o el poltergeist más famoso de la historia, y como no, las voces de duelo, ese tanatorio de Ceuta que tanto impactó a los televidentes. Además, el libro con historias, con fotografías inéditas, Iker. El lunes. Tercera entrega del DVD, libro de Cuarto Milenio. Y por cierto, que se va a presentar un libro del Apocalipsis. Lo presentas tú, Carmen, en el Corte Inglés de Serrano. El jueves a las 7 de la tarde, en Serrano, número 52. Pues ahí estaremos presentando el libro de Antonio Piñero. Yo también iré. Ahora las noticias. Y espero, como siempre, que sean muy buenas. Otra noticia de envergadura importante, que tiene que ver con el cerebro, que tiene que ver con esa caja de resonancia llena de secretos. Afirman, y hablamos de ciencia, que se puede predecir el pensamiento, Carmen. Científicos del Instituto de Ciencias Cerebrales y Cognición Humana Max Planck de Alemania, del University College de Londres y de la Universidad de Oxford en Inglaterra han logrado saber cómo piensa actuar una persona antes de que lo haga. Este experimento se llevó a cabo con un grupo de voluntarios que fue sometido a un escaneo mental para predecir sus pensamientos. Los científicos primero tomaron imágenes cerebrales a través de resonancias magnéticas, mientras los voluntarios realizaban una serie de sumas y restas. Observaron que el área del córtex prefrontal cambiaba si la persona tenía intenciones de sumar o de restar. Con esa información les pidieron que efectuaran otro tipo de ejercicios. Así lograron predecir su comportamiento en un 70%. Mediante este método se pueden detectar mentiras, comportamientos agresivos y hasta si el individuo tiene algún prejuicio racial. Hace no mucho tiempo hablábamos de Internet, de los peligros que a veces se esconden o se ocultan en la red, y bueno, surgían evidentemente varias leyendas urbanas clásicas. Por lo menos espero que sean leyendas urbanas, porque es cierto que ha habido películas que han intentado vender que eran documentales reales. Uno de los casos más sangrantes, nunca mejor dicho, seguro que muchos lo recordáis, fue la campaña hacia 1980 de aquella película de Ruggero Deodato, Holocausto Caníbal, que incluso empezaba el videoclub en España y las carátulas eran censuradas por la crudeza de la imagen de una mujer empalada.
Bueno, la verdad es que contaba la historia de 3 reporteros de origen italiano que se colaban en un largo viaje por el infierno verde hasta la comunidad de los Yanomamo, y allí, intentando explicar o contar en grabación las costumbres, las formas de pensar, las tradiciones, al final acaban siendo prácticamente devorados. Aunque el enigma estaba ahí, era una especie de protobruja de Blair, porque la historia que nos contaban, la distribuidora y la productora, era que aquellos 3 exploradores habían perecido y tiempo después un avión de reconocimiento había encontrado huesos, restos y las cintas de vídeo con la que se había compuesto la famosa Holocausto Caníbal. Bueno, hasta a día de hoy hay foros en internet donde se discute qué parte de realidad y ficción hay en estas películas. Hubo toda una serie de títulos que jugaron con esa ambigüedad. La propia bruja de Blair, mucha gente pregunta si realmente existió esa bruja, si realmente en esa zona hubo crímenes atribuibles a ella. Todo en este caso es falso. Cierto es que algunas imágenes muy desagradables de maltrato con animales y de heridas a ciertas personas sí eran reales, provocadas, pero desde luego ninguna muerte. Bueno, esto fue agravándose y Alejandro Amenábar metió, nunca mejor dicho, también el dedo en la llaga con su película Tesis, año 96, cuando hablaba de filmaciones que reflejaban la crudeza de un crimen. Una persona, habitualmente, por supuesto, en contra de su voluntad, secuestrada, era atada en una silla o en algún tipo de potro de tortura a la vieja usanza, y era golpeada hasta la muerte. Y se hablaba siempre de esos grupos de poder, grupos de personas poderosas que perseguían esos vídeos, que pagaban grandísimas sumas de dinero por ellos. Evidentemente, las investigaciones, nos podría comentar esto perfectamente Santiago Camacho, demostraban que nada más lejos de la realidad. Es decir, que era toda una leyenda. No había snuff movies. Ahora dicen, yo como digo espero que sea una leyenda, que hay una que se persigue en la red. La verdad es que todavía no se ha podido identificar, pero sí que las fuerzas de seguridad están alerta desde hace unos días ante la supuesta existencia de un vídeo snuff que está circulando por la red de redes. Se trata de un vídeo violento con imágenes, al parecer, de satanismo, de suicidios e incluso de asesinatos. Expertos en psiquiatría han declarado que ver este tipo de vídeos alteraría seriamente la estabilidad psicológica, que pueden generar trastornos mentales y desequilibran la conducta psicológica del ser humano. Según los expertos, generalmente las personas que producen este tipo de vídeos lo hacen por liberar la represión que la misma sociedad le generó, y las personas que los venden adquieren patologías como ansiedad y estrés postraumático, además de que empiezan a adoptar conductas violentas, antisociales y sufren pesadillas. Es curioso porque hace unas décadas evidentemente no había cámaras de vídeo, con lo cual no podía haber vídeos snuff, pero sí que había personas que actuaban de la misma forma, la muerte como un espectáculo. Les producía un intenso placer matar a los demás. Es algo que no podemos entender y que demuestra que dentro del cerebro se ocultan claves absolutamente oscuras. Habría una galería bastante densa de personajes tétricos. Hace poco, un diario gratuito, el que me hacía una entrevista en el Museo de Cera, y ante las preguntas de un joven y buen periodista, Borja Catela, pues íbamos paseando por las diferentes estancias del Museo de Cera. Y os aseguro que hasta el Museo de Cera tiene cierta connotación misteriosa, sobre todo la zona del crimen, evidentemente, si uno penetra en ella e intenta comprender que esas figuras absolutamente hieráticas, con ojos vidriosos que parece que en un momento dado van a parpadear, esas manos que parece que van a arquearse como en un postrer movimiento, reflejo, pues fueron casos reales, fueron historias que ocurrieron. Así recorrimos las escenas de El crimen del Expreso de Andalucía, 1924. Así pude cumplir un viejo sueño de niño cuando iba allí y me quedaba al otro lado del cordel, asombrado por las recreaciones, por el suelo, por los atuendos, el atrezo que dirían los de la televisión, que tenía cada una de esas viñetas hechas cera. Y ahora me permitieron, os lo cuento porque es un pequeño secreto, meterme dentro de esos cuadros que llevan muchos años sin moverse. Meterme dentro y sentir cosas muy especiales. Por ejemplo, como no estremecerse cuando uno toca los azulejos manchados de sangre donde actúa ese personaje al final del pasillo del Museo de Cera llamado Landru, esa barba espigada, esa calva reluciente, esas manos huesudas
que están manejando los trozos de carne de su última víctima y les está echando al fuego a esa cocina vieja de carbón, esa cocina de coladero. Pasear por el Museo de Cera era encontrarse con el mundo del crimen. A veces las grandes representaciones no tienen por qué ser más terroríficas. Yo recuerdo perfectamente que se gira a la derecha el pasillo y se hace más oscuro y de repente asoman varias caras. Algunas son de bandoleros, como el Tragabuches, ese personaje que era un torero de raza, un torero de arte, y que de repente, enamorado de su pareja, cometió un terrible crimen porque descubrió un amante, a un monaguillo dentro de una tinaja, así como suena, y le clavó la navaja cabritera, hasta la empuñadura, metiéndosela por la nuez. Y después José Ulloa, el Tragabuches, salió rápidamente con su corcel y se unió a los 7 niños de Écija. Ahí aparece el Tragabuches, o el Pernales, con su cara grasienta, macerada, blancuzca, que nos mira como si no hubiese pasado el tiempo. El Pernales que marcaba a sus hijas con una moneda al rojo vivo. Y uno va viendo esas caras y se estremece, porque fueron realidad. ¿Cómo no sentir un temblor cuando lees un pequeño cartel que dice Ricardito, criminal descuartizador? Del museo, que se cuenta quizá para estremecerse y también para aprender, para saber que hay personas que dentro de ellas pueden albergar a un monstruo terrible. En Alemania hubo uno de ellos, que no está en el Museo de Cera, pero merecería todos los honores. Se le llamó vampiro, se habló de sed de sangre, se habló de palabras en el patíbulo. Hubo una película que simplemente le llamó con un nombre, M, el vampiro de Düsseldorf. Como una sombra, y desde niño, como si la patología naciese en un momento preciso de la infancia, tenía una pasión exacerbada por la sangre. Nuestro compañero Paco Pérez Caballero ha recogido esta ficha de la crónica negra de la historia y nos la muestra con toda su crudeza. ¿Queréis viajar a los años 20? A esa Alemania deprimida, esa Alemania que se reconstruye con esfuerzo y también con angustia, y surgían también en las entretelas del tejido social personajes macabros como M. Peter Kürten, toda una historia, todo un escalofrío. Peter Kürten era un asesino temible. Siendo solo un niño, arrojó a 2 amigos al Rin y dejó que se ahogaran. Era solo el principio de una carrera criminal, a lo largo de la cual cometería robos, violaciones y provocaría decenas de incendios. No tardaría en mostrar su lado más oscuro, en convertirse en el vampiro de Düsseldorf. En 1913 el hallazgo de una de sus víctimas conmocionó a la opinión pública alemana. Se llamaba Christina Klein, y según todos los indicios, el asesino le había cortado el cuello para beber su sangre. Hay señales evidentes de que este nuevo crimen ha sido cometido por el mismo asesino fantasma que ha causado la muerte de 8 niños de nuestra ciudad. Hemos de recordar en todo momento que el más sagrado deber de cada madre o de cada padre consiste en evitar el peligro de que se ven rodeados sus hijos, vigilándoles constantemente, tanto más por tratarse de un peligro que se acerca a ellos en forma amistosa. Un juguete, golosinas, una pelota pueden ser lo suficiente para atraer la confianza de una criatura. 10 años después se casó con Augusta Müller, una mujer que le entendía plenamente porque había pasado 5 años en prisión por asesinar a su novio. La declaración del vampiro fue una de las más románticas de la historia del crimen. Le dijo: te quiero, cásate conmigo, si no lo haces, te mataré. Mataba a hombres, mujeres y niños, surgiendo desde las sombras, estrangulaba a sus víctimas. A continuación las hería con unas tijeras para saborear su sangre. Si se veía obligado a huir, enviaba un anónimo para que enterraran el cuerpo. No le gustaba que quedaran insepultos. Temía que se levantaran y fueran a buscarle. Esto es un escándalo sin precedentes. ¿Cree usted, señor jefe de policía, que semejante noticia puede servir para averiguar la verdad? Es una tremenda irresponsabilidad. Señor ministro, no podemos impedir que los criminales escriban a quien les parezca. Tal vez el hacerlo les produzca un gran alivio. Sentirán el afán de ver sus líneas en la prensa. Son anormales. Nos hemos puesto inmediatamente al habla con la redacción y les hemos pedido el original de esa carta. Así podremos trabajar con más conocimiento de causa. Durante años, la ciudad de Düsseldorf vivió aterrorizada por el vampiro.
La policía siguió más de 12.000 pistas de más de 200 sospechosos, sin ningún éxito. Hubo un tiempo en el que llegaron a dudar que se tratara de un ser humano, pero finalmente el acoso surtió efecto. Curten, viéndose perdido, le pidió a su mujer que le entregara para que pudiera cobrar la recompensa que le habían puesto a su cabeza. ¡Dejadme salir! ¡Quiero salir! ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir! ¡Quiero salir! ¡Yo no he hecho nada! ¡Dejadme salir! De aquí no saldrás nunca más. Pero señores, os lo suplico, tenéis que dejarme salir de aquí, por favor. Todo esto es un error. Tiene que ser forzosamente un tremendo error. No es un error. En los interrogatorios confesó que le hubiera gustado causar grandes catástrofes ferroviarias para contemplar decenas de cuerpos mutilados. Los psiquiatras determinaron que no se trataba de un loco, sino de un malvado. Fue condenado a muerte, pero la sentencia, lejos de conmoverle, le llenó de felicidad. A veces me parece que yo mismo corro detrás de mí y quiero escapar de mí mismo, pero no puedo escapar. He de continuar mi camino porque si no me alcanzará. Tengo que correr por calles sin fin. Y quiero escapar. Y detrás de mí corren los fantasmas de las criaturas. Nunca se apartan de mí. ¡Nunca! Siempre están ahí. Siempre. Solo tengo una solución: matar. Aseguró que estaba deseando que llegara el momento en el que la guillotina separara su cabeza del cuerpo, para poder escuchar durante un segundo el fluir de su propia sangre. La sentencia se cumplió el 2 de julio de 1931. Nadie sabe si disfrutó. Se llevó el secreto al infierno. Vamos con mensajes que nos llegan a esa vía de contacto: 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras dudas. Ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de ese primer número, libro más DVD de Cuarto Milenio. Hola, soy Mar, acongojadita me habéis dejado. Felicidades por el premio. No me extraña que los ganes, nos dejas a todos enganchados a tu programa. Se refería a la dramatización de Teo también, ¿eh? Muchas gracias, porque todos somos un equipo, todos disfrutamos con esto, y si disfrutáis vosotros, qué mejor pago, ¿no? María desde Alicante dice: cada vez que escucho vuestras historias son mejores, me ponéis los pelos de punta. Enhorabuena. El relato impactante ha recordado a un libro de José Saramago, Ensayos sobre la ceguera. Sí, muy cierto, recomendable, gran libro. Nos dice Gracia desde Madrid. ¿Qué sabéis del libro Azul del KGB? En el canal Historia hablaron del Roswell ruso en 1948 y el accidente de un ovni en 1989. Mañana van a haber imágenes en Cuarto Milenio de ese Roswell ruso, de ese caso. No os lo perdáis, porque Carmen nos trae un vídeo, también por supuesto con la colaboración de ese maestro en la sombra que es Guillermo León, que es sorprendente. Militares, casacas de la KGB y un objeto estrellado en mitad de alguna parte. ¿Verdad? ¿Ficción? ¿Cuál es la historia de ese Roswell ruso? Mañana, en Cuarto Milenio. Lidia, de 12 años, desde Vitoria, nos dice: me habéis asustado con la dramatización. Una niña de mi edad que le pasa algo tan terrorífico. Hoy no duermo. Felicidades por el premio, paisano, te dice. Gracias, paisana. Pero vamos a ver, duerme, que ya son horas, pero hay que decirlo. Teo es su imaginación la que trabaja y la que la pone ahí. Por favor, no penséis que esto puede impactar demasiado, porque son productos de la fantasía de nuestro dramaturgo preferido. Raquel desde Bilbao dice: con el viento azotando la persiana de mi cuarto y la historia del vampiro se me está poniendo el vello de punta.
Samu desde el Escorial que dice: yo tengo miedo a la oscuridad desde que oí cierto programa sobre visitantes de dormitorio. ¿Somos los culpables? Otro amigo, Tony de Mallorca, que dice: yo tengo 31 años y soy incapaz de dormir totalmente a oscuras si estoy solo en casa. Pues si os cuento el caso que me ha contado Carlos Cala, bueno, no lo puedo contar porque me va a matar, pero me ha contado un caso que está investigando que es terrorífico. Es que os imagináis una carretera y una serie de personajes vagando. Bueno, en fin, a ver si nos deja contarlo un día, que este hombre es muy hermético. Hola Iker, soy Alfredo de Granada. Yo aquí trabajo de noche en la abadía del Sacromonte y la oscuridad me ha hecho ver muchas cosas. Hola Iker, hace 2 años hice unas fotos en casa y te digo que no podía ser. Sale un señor en mi pasillo. Creo que es la mejor foto sobre supuestos entes o fantasmas. Te la haré llegar. Vamos a dar esa vía también para que nos hagan llegar los oyentes sus cartas. Calle Gran Vía, número 32, 8ª planta, 28013 de Madrid. Es el código postal y ponéis claramente que va para el programa Milenio 3. Y Milenio3 con número @cadenaser.com por si quiere enviarla en formato digital. Sobre los ovnis dice desde Lanzarote Luis que es increíble la adrenalina que esta noticia me produce. Ahora, una vez más, me pregunto, ¿estamos solos? Que dice que espera nuestra llegada. Es lo que va a decir. Lanzarote en marzo, siguiente lugar de aterrizaje de esta nave del misterio, de amigos y de ilusiones. Se pueden contar muchas cosas de Lanzarote, muchas, de zonas que impactan, de casos sorprendentes, y los ovnis siempre de fondo. Por cierto, que mucha gente pregunta eso que hemos dicho del libro, que casi nos comían las noticias. Bueno, que Carmen, ni más ni menos, oye, también vaya papeleta, presentarle el libro al catedrático don Antonio Piñero, que estuvo ayer dejándonos el alma helada también con los Apocalipsis. Va a ser en el Corte Inglés, Serrano 52. ¿Qué día, Carmen? El jueves. Este jueves a las 7 de la tarde. Por ahí estaremos, porque hay que decirlo así, porque es nuestro amigo don Antonio Piñero, porque es un crack y porque lo merece. Y a ver qué vas a contarnos, Carmen. No nos asustes con el Apocalipsis. Pues a su lado poco tendré yo que contar. Que tendrá que contar es él, que para eso ha escrito también ese libro y es el especialista. Yo voy a pasarme también para tomar una copa con tantos buenos amigos y para también estremecerme con lo que sabe este hombre sobre esos textos del fin del mundo, ahora que está tan de moda el tema. Bueno, yo creo que ahora es momento importante para preguntarnos algo sobre unas extrañas piedras, las piedras de Ica. Mira, precisamente hoy Iker veía una piedra de Ica que subastón en internet. ¿Ah, sí? 4.500 euros piden por la piedrecita de Ica. Oye, que yo tengo alguna. Pues mira. Pero encima la mía es auténtica, me la dio Cabrera. Pues aquí dicen que también pertenece a Cabrera, pero vaya usted a saber. Oye, qué noticia, 4.500 euros piedras de Ica en internet. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, en el año 1966, un paciente del Departamento de Seguridad Social de Ica, don Félix Llosa Romero, no sabía cómo agradecer a un doctor, el doctor Cabrera, la labor que había hecho en una operación con su hija. Y como regalo le dejó una misteriosa piedra pulida que él utilizó como pisapapeles. Pero con el cabo de los días, este doctor, toda una autoridad, hay que decirlo, antepasado de los fundadores de Ica, de esa población del sur del Perú, empezó a fijarse en que ese pájaro que aparecía ahí, que era un pájaro muy raro. Y lo miró una y otra vez, y entonces se dio cuenta que a lo que más se parecía era un perodáctilo, un animal que en aquellas latitudes hacía más de 100 millones de años que había desaparecido. Pero la piedra parecía antigua, tenía una pátina como de algo ahumado, algo antiguo, y el óxido marcaba ese dibujo. Le preguntó a Félix Llosa, su paciente, y él le mostró, o le dijo, o le indicó con el índice hacia las llanuras ardientes de la zona de Ocucaje, un desierto donde al parecer se guardaban miles de piedras. Los cholos o campesinos de Ocucaje sabían bien dónde se guardaban y se decía que las extraían a espuertas de una húmeda y profunda cantera. Evidentemente para el doctor Cabrera aquello se convirtió en una obsesión que marcaría su vida. Hay que decirlo, le dio fama, no le dio dinero y le dio mucho desprestigio entre los propios médicos que le habían considerado maestro. Aquellas piedras
algunas de ellas gigantescas, algunas de más de media tonelada, algunas que están incluso en palacios tan importantes como la Zarzuela, como contamos en su día en Cuarto Milenio, que se trajeron de Perú, están repletas de dibujos muy extraños. El argumento que se repite en esos dibujos es la presencia de una especie de humanidad gliptolítica. Unos seres que según Cabrera vivieron hace muchos millones de años y que creyeron que la mejor forma de dejar el mensaje imperecedero era grabarlo en las piedras. Yo había leído ese libro de tapas verdes que se llama Existió otra humanidad, de Juanjo Benítez, y la verdad es que nunca soñé poder estar delante de esas figuras. Allí estuve, allí las examiné, las toqué, había unas 11.000 o 12.000. La gran sorpresa es cuando Cabrera nos sonrió, vio algo en nosotros, no sé en qué, me acompañaba el investigador Manuel Delgado, y nos abrió una puerta que decía jamás se había abierto antes. Bueno, la verdad es que allí vimos unas 10 o 11.000 arcillas con los mismos motivos, con las mismas figuras. Yo me pregunté, la primera impresión al entrar en aquella oscura y húmeda estancia llena de estanterías es si esas figuras habían sido los moldes que habían utilizado los dibujantes de las misteriosas y míticas piedras de Ica. Erich von Däniken, Robert Charroux, todos los grandes de la astroarqueología habían dicho que eran reales. Yo me quedé muy impactado. Las fotografiaba, temblaba, alucinaba, y vi que el doctor Cabrera había construido una especie de filosofía alrededor de esas piedras. Para él no cabían dudas, eran el legado de una humanidad que pereció en su propio egoísmo. Y nos dejaban ese mensaje para que no cometiésemos sus errores. ¿Cómo era esa humanidad? Eran seres rechonchos, tapados con una especie de demasiado arcaico taparrabos para una cultura que tuvo esa excelencia en dejar su mensaje. Tenían 2 penachos en la cabeza, pero lo que extrañaba es que en algunas piedras, como si fueran cómics de la edad antigua, aparecían diseccionando a sus compañeros, haciendo trasplantes, metiendo venas o cables. Aquellos individuos parecían controlar la cirugía del futuro. Y no me digáis que la historia no es preciosa y digna de novela, porque es cierto que en Ica, concretamente en los yacimientos de Max Ulle y Tomaluz, se habían encontrado piedras parecidas, piedras con dibujos similares, con esa fauna extraña. Pero claro, ninguna de ellas tenía a esa humanidad gliptolítica, a esos hacedores de milagros médicos, y sobre todo, a veces esos individuos aparecían con animales de otro tiempo, con el estegosauro, con el triceratops, con el pterodáctilo. ¿Cómo es posible? ¿Acaso era una muestra fotográfica en piedra de que otra humanidad había convivido con los viejos saurios? Esta es, brevísimamente y en titulares, extraída como si fuera un zumo de la historia, la propia cronología de las piedras de Ica. Poco después de nuestra visita, por una grave enfermedad, Cabrera moría y dejaba, pues ahí a buen recaudo su museo lleno de piedras negruzcas. Ya por aquel entonces, algunos campesinos muy pobres de Ocucaje, como Basilio Uchuya, habían asegurado que ellos hacían las piedras, basándose en viejos recortes o cuadernos infantiles. Para sobrevivir, hacían las piedras y las vendían. Es cierto que ninguna de esas piedras eran las gigantescas moles de media tonelada. El centenar o 200 piedras gigantes que hay en Ica, con grabados en relieve, no se parecen a las que hacen los campesinos. Y estamos en las mismas de siempre. Los campesinos aprovecharon algo que ya existía para venderlas al propio doctor Cabrera y que siguiera en su, entre comillas, locura de haber conseguido un archivo antiguo de la historia que cambiaría el sentido de la historia, de los tiempos. O sin embargo el doctor Cabrera había sido vilmente engañado por campesinos que de repente se inventaron la forma de hacer estas piedras y les pusieron a su disposición. Es un misterio que sigue durmiendo en las parameras olvidadas de Ica. Ahí está, para que quizá sigamos buscando. JJ Benítez, en su reportaje sobre las piedras de Ica, año 2004, de Planeta Encantado, aseguraba, y le veíamos en imágenes con una especie de cepillos de arqueólogo, extraer piedras de debajo de la tierra. La polémica es grande. Esas piedras habían sido colocadas ahí para engañar a Benítez y seguir diciendo que el misterio de Ica era real, o realmente estaban ahí hacía millones de años. Yo no me puedo creer, por lo que vi, que esas cerámicas, esas arcillas tuvieran millones de años. Estaban, eso sí, todas mojadas por una inundación. Sí que eran extrañas. Y lo que me pregunto, creyendo casi al 100% que eso no puede tener millones de años, es ¿qué hacen en una mansión de Ica, olvidadas, miles de arcillas, más de una decena de miles de piedras grabadas, de alguien que no es enriquecido con ellas? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué locura es esta? ¿Qué secreto se esconde en Ica?
Hacia el año 2003, Vicente París, un investigador muy meticuloso, realiza una serie de reportajes para la revista Año Cero, confesando que ha encontrado trazas de lápiz rojo y azul. Es decir, que aquello está manufacturado. A día de hoy, quizá sea bueno saber la opinión de la arqueología, de Nacho Ares. 2007, estamos en febrero y queremos conocer, Nacho, ¿qué opinas de las siempre irritantes y desafiantes piedras de Ica? A mediados de la década de 1970, el mundo de los enigmas históricos recibía en su apretado armario un misterio más. A unos 300 kilómetros al sur de Lima, en la localidad peruana de Ica, cerca del desierto de Ocukajé, había unas extrañas piedras en cuya superficie se podía haber grabado el supuesto legado de una extraordinaria cultura humana, extinguida hace millones de años. Eran las piedras de Ica. Complicadas operaciones quirúrgicas, trasplantes de órganos, hombres volando en extrañas máquinas o pájaros, y lo más llamativo de todo, seres humanos conviviendo con dinosaurios hace más de 65 millones de años, cubrían la superficie de estas oscuras piedras peruanas. El promotor de toda esta historia fue el doctor Javier Cabrera, fallecido en el año 2001. Él fundó el Museo de las Piedras de Ica en su modesta mansión familiar. Durante casi 4 décadas recogió un número que superaba con creces las 10.000 piedras. Cabrera sistematizó y agrupó por temas el legado de lo que él llamaba la humanidad criptolítica, venida desde el espacio hace millones de años. De aquella sofisticada civilización solamente nos quedan las enigmáticas piedras de Ica. Los hombres de esta supercultura desaparecieron tal y como vinieron, sin dejar huella alguna. Los incas tomaron su legado a partir de las piedras y otros objetos más ricos hoy desaparecidos, aunque no entendieron nunca qué era lo que representaban. Ante tal cúmulo de despropósitos históricos, el doctor Cabrera pronto fue acusado de fraude. A la suma de algunos campesinos de la zona que afirmaron ser los autores de muchas de las piedras, confeccionadas siguiendo diseños proporcionados por el doctor Cabrera, hubo que añadir el análisis físico de las piedras. Los surcos tenían restos de papel de lija y marcas del lapicero usado en el boceto. A finales de la década de 1990, el investigador español Vicente París proporcionó todas las claves de lo que se había convertido en un enorme fraude arqueológico. El doctor Cabrera, aprovechando la existencia de piedras auténticas con motivos puramente indígenas, se inventó la existencia de una humanidad gliptolítica, repleta de anacronismos arqueológicos totalmente indemostrables. Ha sido rotunda la opinión del director de la revista de arqueología, Nacho Ares, sobre Ica. El doctor Cabrera se inventó, a raíz de unas piedras más o menos reales, una humanidad distinta. Yo creo que es la opinión de Nacho Ares. En este caso podemos compartirla o no. Pero hablamos también de humanidades antiguas. Hablamos de momias. Momias bíblicas en Montserrat. Un equipo de especialistas está estudiando la momia egipcia que desde inicios del siglo XX está en la sección bíblica del Museo de Montserrat. La momia lleva expuesta en una urna de cristal 47 años y ahora ha sido extraída de su emplazamiento para ser estudiada y comprobar su estado de conservación. Especialistas en obras de arte y conservadores del museo han tomado muestras y han limpiado la momia y los 2 sarcófagos que la acompañan. Por el momento se ha comprobado que no había hongos en los diversos componentes orgánicos de la momia, pero sí que será necesaria una vitrina aislante mejor para evitar los cambios de temperatura. Esta momia llegó hace un centenar de años tras ser comprada por el padre Bonaventura Ubach en el Cairo. La momia está fechada entre los siglos VI y III a.C. y al parecer el cuerpo pertenecía a una chica de unos 25 años de posición social acomodada. Y es muy curioso porque la arqueología, los hallazgos sorprendentes siguen estando a la orden del día. Yo recuerdo a un gran ufólogo, al padre de la ufología española, don Antonio Rivera, que ya no está entre nosotros. Hay una historia no muy bien conocida de él, el que recibió incluso la Cruz de San Jordi, el que hizo algunos de los primeros grandes libros del tema OVNI del que ya hemos hablado, como el gran enigma de los platillos volantes. Bueno, pues gran parte de su vida la pasó buceando con el CRIS, el Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas, en libros muy bonitos que si encontráis no dudéis en comprarlos, como Los Hombres Peces, que se refiere al inicio de esa búsqueda del buceo a alta profundidad, incluso para recuperar figuras, para recuperar estatuas, para encontrarse con pecios, un mundo alucinante bajo las aguas. Dicen que hay
por lo menos 700 cargados de tesoros muy cerquita de España, y eso motiva por lo menos la fantasía de tantos buscadores. Ahora uno de ellos, casi yo creo que sin darse cuenta, se ha encontrado con una curiosísima estatuilla romana. Carmen. Hace unos días Salvador Magariño, un buceador que se encontraba nadando en aguas de Tarifa, halló una talla de bronce con forma de mujer que posteriormente ha sido datada entre los siglos I y III después de Cristo. El submarinista ha declarado que se encontraba haciendo fotografías de la fauna marina de la zona cuando vio algo de color verde oscuro que sobresalía de entre unas rocas. Tiró del objeto y lo sacó. Al ver que se trataba de una estatuilla de bronce, se puso en contacto inmediatamente con la Guardia Civil para entregarles el objeto. La estatuilla mide 22 centímetros de alto por 7 de ancho y representa a una mujer de cabello largo vestida con una túnica que podría simbolizar a una divinidad. Hay divinidades de algunas culturas que es que dan hasta un poco de miedo. Me venía a la mente, no sé por qué, algunas que pudimos ver hace no mucho tiempo en Siena, de los etruscos. Caramba, qué museo, si podéis ir por allí, recomendado total, porque uno va sumergiéndose en las catacumbas, en las grutas, y de repente va tranquilamente, palpando casi entre la oscuridad, que también he sido protagonista del programa, se gira y te aparece la típica figura de hace muchos siglos, como de terracota, con la sonrisa, con los dientes por fuera como un jabalí humano, con los ojos blancos sin pupila, como haciendo una danza arcaica de otro tiempo. Caramba, qué misterios tienen algunas figurillas antiguas, ¿verdad? Depende cómo se vean, ¿verdad? Depende en qué situaciones, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahora es el momento de conectar precisamente con la ciencia. Ha habido algunos hallazgos muy sorprendentes, algunos que nos hablan de animales que tienen radares insospechados y mucho más. El cronista, que tan pronto se sumerge en el misterio como habla de pura ciencia y de hallazgos, es don Carlos Cala. Empezamos nuestro repaso de esta semana en la India. Un grupo de paleontólogos aficionados ha encontrado más de 100 huevos de dinosaurio fosilizados. El hallazgo se produjo el pasado mes de diciembre, pero no se ha informado de él hasta ahora, una vez que se ha confirmado que se trata de huevos de dinosaurio auténticos. Pertenecen al periodo Cretácico, que se remonta a hace más de 65 millones de años, la última fase de la época de los dinosaurios. Podrían ser de saurópodos, gigantescos herbívoros que podían llegar a alcanzar una longitud de entre 12 y 25 metros. Esta semana se ha seguido hablando y mucho del cambio climático porque ha visitado Madrid el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Dijo que en la actualidad tenemos todo lo necesario para salvar el planeta, todo menos la voluntad política. Gore añadió que España podría liderar la lucha contra el cambio climático en Europa y recordó que hay que luchar contra el terrorismo, pero también contra otras amenazas que se ciernen sobre la Tierra: el calentamiento global, la extinción de especies, el deshielo, nuevas enfermedades, la desertización y muchas más. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con Al Gore. Hemos compartido la situación de emergencia que vive la civilización. He explicado a Al Gore cuáles son los planes y las acciones que el gobierno de España tiene para afrontar el cambio climático. De manera muy singular, la estrategia nacional ante el cambio climático, que vamos a aprobar dentro de pocas semanas. Y hemos quedado en que dentro de 2-3 meses vamos a compartir un trabajo de evaluación de esa estrategia ante el cambio climático, al igual que el gobierno va a poner a disposición de nuestros centros escolares esa película tan importante y necesaria para la mentalización de todos que Al Gore ha liderado sobre los riesgos del cambio climático. El gobierno español, por cierto, ha presentado un plan para preservar las tablas de Daimiel, que se encuentran en situación crítica debido a la falta de agua. El Ministerio de Medio Ambiente ha comprado varias fincas colindantes con el Parque Nacional para aumentar su zona de protección. La intención es cerrar los pozos agrícolas cuyo uso está contribuyendo a desecar el parque. Antonio Serrano es el secretario general de Biodiversidad. El actual humedal estepario es el único, el mejor, la mejor representación y la única representación que tenemos en España. Por lo tanto, el esfuerzo y el objetivo del Ministerio es mantener este humedal como parque nacional. Advertencia de ecologistas en acción. La contaminación que llega a ríos, lagos y mares ha provocado que algunas especies de peces acumulen mercurio en su organismo. Esto los hace desaconsejables para el consumo humano, según la organización ecologista. El informe señala al mero, el cazón o el marrajo como algunos de los más contaminados. Ecologistas en Acción recuerda un informe de la Unión Europea que asegura que entre 3 y 15 millones de europeos superan los límites recomendables de mercurio en sangre. La población
población más vulnerable son los niños y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, que pueden transmitir esa contaminación a sus hijos. Y terminamos con una noticia que estamos seguros les va a impactar, como lo ha hecho con nosotros. Un grupo de investigadores franceses ha descubierto que los insectos disponen de una especie de piloto automático que impide que tengan accidentes mientras vuelan. Las abejas o las moscas, por ejemplo, miden la velocidad a la que se desplazan sobre el suelo y son capaces de reaccionar al entorno, a movimientos bruscos o incluso a fuertes corrientes de aire. Las imágenes se van formando en el centro de sus campos visuales de adelante hacia atrás. Si el insecto cambia de velocidad de vuelo, también descenderá su altura para mantener una relación constante entre ambas. Es una especie de piloto automático, como decimos, que mide el movimiento y evita que tengan accidentes. Por eso las abejas, por ejemplo, aterrizan siempre en pendiente constante, nunca se ahogan en agua corriente, pero sí cuando tratan de posarse sobre agua en reposo. Que te invitaban además al concierto de Mike Oldfield, que va a dar en marzo en Madrid. Nos decía un amigo que tenía una entrada. ¿Ah, sí? Que te dejaras a mí a las manos de esta nave del misterio y que te fueras tú con él a verlo. Bueno, podríamos muchas gracias por invitarme a mí. Podríamos invitar a Mike Oldfield también. Que estaría nos dé bien. Las palabras. Estaría bien. Porque es un gran genio que hace que la música tenga un sentido mágico. Por cierto, mejor banda sonora imposible para hablar de las 7 maravillas del mundo. Controvertido porque hay gente que dice que, hombre, que podían ser otras, que por qué eran esas. Un día podíamos hacer una encuesta a ver qué os parece. Yo sé que no quiero entrar en competencia, pero ¿cuál sería el lugar de poder, el monumento, el edificio que consideréis más fuerte, maravilla auténtica que tenemos en España? Sería interesante hacer la encuesta, ¿eh? Saldrían cosas muy bonitas todas, importantísimas, pero ¿cuál quedaría la primera? Es muy curioso. De momento, la que están cotejando es una llena de misterio, cuya sola postal significa misterio. Esas caras mirando al horizonte desde el punto más lejano, desde el auténtico ombligo del mundo perdido en mitad de los océanos, la isla de Pascua. La comisión New Seven Wonders, una fundación estadounidense sin ánimo de lucro, desde el año 2000 está impulsando una campaña para escoger a las 7 nuevas maravillas del mundo, y por eso viajará esta semana a la isla de Pascua para ver si la incluye en su proyecto. La Gran Muralla China, el Taj Mahal en la India, las pirámides de Chichén Itzá en México son algunas de las opciones más votadas, y un total de 77 propuestas, a la que ahora se suman los moais de la isla de Pascua. Esta empresa quiere que con la encuesta que se ha colgado en Internet la gente actualice la clásica lista de las 7 maravillas del mundo que maneja la UNESCO y que incluye el mausoleo de Halicarnaso, la estatua de Zeus, el coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría, el templo de Artemisa en Éfeso y las pirámides de Gizeh en Egipto. Y si así a bote pronto, y claro, es que elegiríamos 10 o 20, te dijeran un lugar para ti como maravilla auténtica en España, ¿a ti cuál te surgiría así, ¡pum!, en la mente? Noel, te voy a preguntar también. Uy, un lugar o algo, porque también sí, lo que sea. En Brasil está el Cristo, que está no, digo en España, muy votado. En España, pues mira, la estatua del Ángel Caído del Retiro, por ejemplo. ¿Pero es lo que te viene a la mente? Sí. Con todo lo que hay en España te viene la estatua del Ángel. Bueno, me vendrían muchísimas catedrales. Hombre, pero como rareza. Por eso. Eso sí es verdad. Además es única. En el mundo. Sí, es señor. única. Sí. Curioso, ¿eh? Y hay muchas anécdotas en torno a ella. Tú no ves si te dicen un lugar, una iglesia, una edificación. Noel dice que el Escorial. Está bien. Está bien. No está mal. Claro, el Escorial es un lugar. Yo, fíjate, creo que todas merecen la pena. Pero a mí no sé por qué, si me dicen una, no es porque sea mejor ni peor, me viene como un reflejo un lugar que yo creo que es tremendo: la Catedral de Burgos. Su morcilla también puede estar entre las 7 maravillas. Y el gran Félix Rodríguez de la Fuente, que era de Poza de la Sal, de las Palameras de Poza de la Sal. Bueno, morcilla que Pedro Duque además quiere llevarse al espacio también, y no es broma, ¿eh? Es que los productos burgaleses tienen toda su enjundia. Por cierto, el periodismo está puesto en tela de juicio, ha habido casos sangrantes, hay unas peleas que a veces trascienden lo puramente informativo. Estamos sumidos en una era un tanto crispada, hay que decirlo. Pero siempre ha sido así, ¿o no? Lo que es cierto es que al periodismo, últimamente, en los últimos 20-30 años, se le concede un poder espectacular. El cuarto poder, que algunos dicen que el primero.
La fuerza de tener un micrófono, que a veces lo pensamos hablando a tantos amigos, ¿no? ¿Qué influencia en la sociedad? O en salir en una pantalla, o en escribir en un periódico. Nuestro compañero Santiago Camacho, siempre en la sombra, siempre en la tramoya, y últimamente con un tono ácido, sarcástico y con cierto humor que yo le agradezco, quiere contarnos algo en torno al periodismo. Es muy sorprendente. Me gusta leer entre líneas, escuchar la columna sonora de mi amigo Santiago Camacho. La crítica más ácida que se haya hecho nunca a la profesión periodística fue obra precisamente de un periodista, de un director del New York Times que tenía en la mesa de su despacho una placa en la que podía leerse: peor sería tener que trabajar. Yo, ¿qué quieren que les diga? Llámenme ingenuo, iluso, idealista, romántico, o lo que puñeta quieran, que para eso son ustedes el respetable, pero yo sigo sintiéndome legítimamente orgulloso de este oficio, al menos de momento, porque la verdad es que cada día lo ponen más difícil. Sin ir más lejos, me acabo de enterar de que una importante cadena de televisión nacional, de esas que sacan pecho a diario presumiendo de audiencias multimillonarias, acaba de borrar de un plumazo la información económica de sus telediarios, pretextando que la economía es aburrida. Y deben tener razón. Que hoy sube el Euribor y usted, para pagar la hipoteca, va a tener que hacer malabares con la economía doméstica, pues menudo tostón. Que el IPC crece como el primo de Zumosol y su nómina se queda igual de escuchimizada, pues qué quiere que le diga, un aburrimiento. Que la multinacional para la que usted trabaja decide llevarse la fábrica a Kazajstán y dejarla a usted debajo de un puente, pues chico, para dormirse. También entiendo que es muy divertido ver un telediario que es más una colección de vídeos de primera que un reflejo de la actualidad del día, pero si esta noche le dedicamos un minuto a reflexionar quién se beneficia y a quién perjudica el que nos ofrezcan las noticias que nos distraen y no las que nos afectan, a lo mejor la cosa no tiene tanta gracia. El llamado cuarto poder, la prensa, lleva siglos siendo el vigilante de las libertades del mundo democrático. Es el que con el trabajo y el sacrificio de generaciones de profesionales ha conseguido que algunas de las conspiraciones de las que tanto disfruto hablando en este espacio no hayan llegado a buen término y todos seamos un poquito más libres. Si las cosas siguen así, es probable que la próxima conspiración sea considerada aburrida y finalmente triunfe sin que nadie haya podido dar la voz de alarma. Afortunadamente aún quedan casas como esta, cuyos micrófonos nos cobijan, en las que el periodismo de siempre, el de verdad, sigue siendo más una forma de vida, casi una religión, que un trabajo. Pero visto lo visto, mucho me temo que esto acabará dejando de ser la regla para comenzar a ser la excepción, y que el cuarto poder entrará en fase de cuarto menguante. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Hoy no nos acompaña el gran Alberto Granados, que anda investigando por las tierras del sur de España, pero cómo no iba a sonar esa canción bandera y esa sonrisa de la mente positiva, Celestial Soda Pop. Y a veces es bonito escucharla, escuchándoos también a vosotros, los comentaristas del 7640. Pues los comentaristas de Milenio 3 están haciendo ya su propia encuesta sobre las 7 maravillas del mundo. Su propia porra. Elegirían. Villafranca de los Barros, nos dicen, nos saludan desde allí. Pues qué mejor lugar que el Teatro Romano de Mérida, como maravilla. También, sí señor, impresionante. Sin duda el Escorial es el lugar más místico de cuantos he visto. Y no son pocos, nos dice otro amigo. Sí, tiene una fuerza especial. Noel lo sabía bien, ¿eh? Por eso ha determinado, sin lugar a dudas, el Escorial. La Alhambra de Granada, ¿no os parece? También, es que claro, es que tantos... el póker de ases. Para mí la Catedral de León y el casco antiguo de Cáceres, por supuesto, nos dice Juanjo. Sí, me gustaría conocer mejor la Catedral de León, y el casco antiguo de Cáceres es una experiencia de viajar en el tiempo. Aparte que toda la provincia de Cáceres tiene algo que para mí es misterioso, enigmático y que siempre te invita a regresar. Después de oír a Santiago Camacho, Isabel desde Pamplona dice que a ella le encantaría ser periodista, pero que ya le va a ser muy difícil, aunque qué bello soñar. Nunca es tarde, ¿eh? ¿Por qué va a ser tarde?
grandes hombres han dado giros en su vida en un momento determinado, impulsados por dos elementos que son muy importantes: la fe y la ilusión, y sobre todo las ganas de trabajar, porque también es curioso, lo que no se puede es querer estar en la cima desde el minuto 1, pero poco a poco y con esfuerzo, yo creo que en todas las profesiones se puede llegar a lo más alto, a lo más importante, a disfrutar con el trabajo. Un amigo peruano que nos sigue a través de internet desde Alemania, José Carlos Contreras, desde Krausgard, espero haberlo dicho, menos que se entienda. Dice que él conoce Ica y las piedras, y que las historias que contamos son para sacarse el sombrero, que le ponemos los pelos de punta y las teclas también. Pues de verdad que te mandamos un abrazo grandísimo, un miembro de esa comunidad pues muy grande, que nos sigue a través de internet, de cadenaser.com, de ikerjiménez.com, ahí gestionados por Guillermo León. Y lo dicho, es que es muy importante lo que viene, es muy importante. Milenio 3, yo creo que va a ser el único programa que se emita en España y en América, en cadena. No sé, la responsabilidad es mucha, nos vais a ayudar en el tránsito, ¿verdad? Otra maravilla, el acueducto de Segovia, nos dice un segoviano. Y Casa Cándido, que está abajo, tampoco está mal. Las murallas de Ávila también podríamos, sí, señor, meterlo como séptima maravilla. Qué bonito. Oye, ¿te das cuenta con esto, con un repaso en 7640, qué país tenemos, Hay que conservarlo, hay que disfrutarlo, hay que pasearlo, hay que fotografiarlo, y sobre todo, y lo más importante, que es clave, que no se hace muchas veces, es sentirlo, no hace falta ir. Vaya uno en un viaje organizado, vaya uno solo, no hace falta ver las cosas deprisa, querer ver más. Se puede volver, pero en algunos de estos sitios, por favor, y si podéis con música como esta, que es maravilloso, imaginaos tener los cascos, esta música en concreto, y por ejemplo las murallas de Ávila, si podéis un día que no haya mucha gente, simplemente mirar, respirar profundamente, poner la mano, y como en tantos sitios notaréis algo que es muy impresionante. Es como si el alma de la historia nos diera la suya en ese preciso instante, en un encuentro que siempre es mágico. Alex nos dice que en Córdoba, en el Guadalquivir, encontraron también una estatua romana bastante grande. ¿Qué decir de la mezquita? Estamos en un mundo en el que el hombre no tiene explicación para todo. Espero que vengáis a Badajoz, que sabéis que hay mucho que contar, nos dice Miguel Ángel. Hay muchísimo que contar. Hoy que hablábamos de ovnis, precisamente, uno de los primeros casos extrañísimos de verdad, de una especie de aeronave como de otro tiempo, fue en el año 1954 en Granja de Torrehermosa. Al parecer, y nos informan los internautas, que hay más veces que se cuelgan vídeos reales. El último, uno en el que varios guardias violan a un adolescente y lo matan. La mayoría de los internautas lo denunciamos, que es lo que tienen que hacer. Pues me parece muy bueno que lo digáis, compañeros, para que no sean los usuarios de la red los que queden siempre con el San Benito, ¿no? Hay gente que si capta algo de eso hay que denunciarlo en la primera comandancia de la Guardia Civil, la policía, quien sea. Iker, vamos con los 3 ganadores de ese DVD y libro, ya sabéis, de la colección de Cuarto Milenio. Alicia nos dice: yo tuve una visita de dormitorio y fue terrible, desde entonces siempre duermo con una luz encendida, temo a la oscuridad. Pues uno de ellos es para ella, así que lo vea por las noches. Sergio desde La Coruña: después de escucharlo de este asesino, cada vez tengo más claro que el peor animal es el ser humano. Parece mentira que los hombres hagamos tanto daño. Y Marce nos dice: hace años fui testigo de un ovni, os juro que aquello no podía ser terrestre por los movimientos que realizaba. Me gustaría volver a verlos. No hay tiempo para más. Mañana, 11 menos 20, Cuarto Milenio, con las primeras declaraciones del doctor Peter Fenwick, ese investigador científico de la frontera entre la vida y la muerte. Ahora otra frontera, la de las noticias, con nuestro compañero David Martos. Un abrazo, feliz semana, sean felices.